Hola, buenos días, ¿me escucha? Buenos días, Nelson, ¿cómo estás? Ahí estamos, Luis Fernando Molina, abogado constitucionalista. Muchas gracias, amigo, por estar siempre con nosotros para poder analizar y poder entender un poquito de parte de ustedes, quienes conocen el tema. Vamos directo, te consulto esto y ahí vamos desarrollando la conversación. Esto más que entrevista es un diálogo, una conversación. ¿Por qué se le, por qué se le rechaza los pedidos de Villavicencio y las pruebas, creo que de la señora Cordero? Bienvenido, Luis Fernando. ¿Cómo estás, Nelson? Buenos días a ti y a todos los que nos siguen a través de tu medio. A ver, la Corte Constitucional, en el dictamen que estableció sobre el juicio político al presidente de la República, determinó básicamente tanto la temporalidad como el objeto del juicio político. Ya. ¿Qué significa la temporalidad? Significa el tiempo que es objeto el juicio político. Y la segunda, que tiene que ver con el objeto del juicio político. Recordemos que existieron al menos tres causales de juicio político, Ya. dos de concusión y uno de peculado. Los dos de concusión no pasaron el filtro de la Corte Constitucional, entonces la Corte dijo, tiene básicamente que resolverse sobre el tema del peculado de Flopec. Ya. ¿Cuál es la temporalidad? Del 2020 al 2022, al 2023, que es donde tiene el informe de la Contraloría General del Estado. Ya. Y adicionalmente dijo única y exclusivamente por el contrato de Amazonas Tanker. Ujú. ¿Qué es lo que presentó Villavicencio? Presentó unas pruebas que querían que la temporalidad se extienda hasta el año 2010, que no es objeto de la Corte Oh. Constitucional. Quería incluir dentro de ello a otros contratos de transportación de petróleo, Andes Tanker, Galápagos Tanker, que nada tienen que ver precisamente con ello. Y adicionalmente a eso quería incorporar contratos petroleros, es decir, los contratos de Petroecuador, cuando todos sabemos que los contratos de venta de petróleo son distintos a los contratos de transporte de petróleo. Por esa razón se negaron aproximadamente 15 de las 20 pruebas que Fernando Villavicencio tenía pretendido incorporar, porque lo que vemos es una intención de distraer, de llenar de papeles el juicio político para que el informe no se cumpla dentro del plazo establecido. Y en el caso de la señora Cordero, Ujú. presentó un escrito con errores de tipeo, con errores ortográficos, 7 pruebas que hacían referencia a los años 2010, 2012 y 2013. Entonces, esa es una prueba impertinente Ujú. en el sentido de que no tiene sentido en este juicio político. Situación que ha sido aclarada y ha sido ratificada en la misma sesión por el señor Villavicencio, quien luego dijo que esto tiene que ventilarse por cuerda separada, que se investigue lo que se tenga que investigar, Ok. pero lo que no puede es contaminarse el proceso de juicio político con situaciones ajenas a lo dispuesto por la Corte Constitucional. Luis, es más o menos lo que decía Villavicencio cuando se aprobó, cuando la Corte dijo, a mí no me vengan a hablar de Cherres, no me vengan a hablar de la mafia albanesa, aquí me voy a dedicar a solo lo que dijo la Corte. Lo dijo Villavicencio y él pretendió hacer lo contrario, pretendió meter otras cosas, es lo que entiendo. Exactamente. El que dijo que hay que tener una línea jurisprudencial rigurosa sobre el tema Flopec, ahora quiso apantallar y ahora quiere confundir a la gente con los contratos petroleros de Petroecuador. Y ahí que se investigue lo que tenga que investigarse, Sí, pero no es pero objeto del después, juicio político. Y claro. ahora una nueva sorpresa, Nelson, con la que amanecemos el A ver, día de cuéntame, hoy, cuéntame. es que el abogado Edgar Neira Sí. dice que no hubo renegociación de contrato de Flopeg en el año 2022, que están siguiendo que había una cláusula de renovación automática en el contrato de Amazonas Tanker, cuando hace algunos días el mismo gobierno a medios de comunicación como Primicias, Plan B, que sabemos a quién Así responde es. Plan B, y también en la misma investigación de Villavicencio, el gobierno, para tratar de deslindarse, decía claramente que el proceso de renegociación que hizo Guillermo Lazo le permitió ahorrar y corregir los errores de Amazonas Tanker. Ahora dicen que no, que todos los contratos fueron firmados por Moreno, que Ajá. el gobierno no tiene nada que ver. O sea, yo le digo al señor Neira, que además es profesor de la Universidad Católica de Quito, donde yo estudié, que honre la honestidad académica. Imagínate, Nelson, a Claro. cada momento estamos en una suerte de
mentira tras mentira del gobierno, mentira tras mentira de Guillermo Lasso y de Fernando Villavicencio, que lo único que hacen es cada día tratar de acomodar la historia para salir impunes.